Diciembre, día 12 del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. La aparición de Nuestra Señora de Guadalupe de México. Ninguna de cuantas provincias forman el mundo cristiano puede quejarse de no haber tenido siempre pronta la protección de María. Antes, por el contrario, en todas ellas ha manifestado esta señora que es verdadera madre de los pecadores, anticipando las más veces sus beneficios a las necesidades y a los deseos. España tiene entre todas tan repetidas experiencias de esta verdad que solamente en su península puede ofrecer ejemplares auténticos y de la mayor excepción que persuadan al mundo entero de que María no puede mirar a los cristianos sino con ojos de misericordia. Desde aquel instante en que, según una antigua tradición, quiso alentar las penosas fatigas del apostolado, apareciéndose visiblemente a Santiago en las orillas del Ebro, no ha cesado esta madre amorosísima de repetir sus piedades en las mayores aflicciones. Apenas ha visto que los pueblos que había tomado bajo su patrocinio eran oprimidos de la hambre, de la peste o de la guerra, cuando inmediatamente ha desplegado las alas de su protección, acudiendo cual solícita madre al socorro de sus amados hijuelos. No solamente con este fin, sino con el de premiar las virtudes y obsequios particulares que le han hecho algunos siervos suyos, se ha visto a esta reina amabilísima descender de las moradas celestiales para recrear y premiar a sus devotos con sus favores. Bien auténtica y celebrada es la descensión de María Santísima en la Santa Catedral de Toledo para regalar a su siervo San Ildefonso aquella sagrada vestidura fabricada en el cielo, con que decía misa el Santo Obispo en los días más solemnes y festivos. No contenta la Reina de los Ángeles con proteger a los españoles dentro de su reino, los siguió con sus favores cuando, enardecidos en el celo de la honra de Dios y propagación del Santo Evangelio, emprendieron las penosas y difíciles empresas del descubrimiento y conquista de un nuevo mundo. Cortés, Pizarro y el portugués Vasco da Gama experimentaron en las muchas batallas que dieron a los gentiles que María Santísima protegía sus expediciones. El primero, con un corto número de soldados, conquistó todo el imperio de México, en donde había soldados aguerridos, pero no carecían tampoco de política y astucia militar. Pizarro venció con 150 soldados un ejército de 200,000 peruanos, y en la India Oriental hizo prodigios no menos asombrosos el valeroso Gama. Pero semejantes prodigios no se deben atribuir a fuerzas e industria humana, pues sin embargo del valor y pericia militar de tan esforzados españoles hubieran sin duda sido oprimidos de la multitud, si no hubiera sido por la protección de María. Vióse a esta señora repetidas veces caminar delante de las huestes españolas y cegar con polvo a los gentiles, manifestando como un empeño de que se estableciese en aquella región la religión de su Hijo, Jesucristo. En efecto, viéronse cumplidos sus deseos por medio de la famosa conquista de Cortés, que llenó al mundo de admiración, y que, si no estuviera acreditada con monumentos tan auténticos, se creería una conquista fabulosa en las generaciones futuras. La religión del crucificado tomó posesión de aquellos vastos dominios al mismo tiempo que el rey católico. Al paso que se iban disipando las tinieblas del error y destruyendo los templos de los ídolos en los cuales se les ofrecían por víctimas innumerables niños y doncellas que se degollaban sobre sus aras, haciendo una horrible carnicería capaz de espantar a la misma naturaleza, se iban levantando templos al Dios verdadero, en que se tributaban justísimas adoraciones al Hacedor de todas las cosas, ofreciéndole el sacrificio pacífico y agradable de su unigénito Hijo. Viendo la Reina de los Ángeles desde el alto trono de la gloria la copiosa mies que los obreros evangélicos habían recogido en aquellas regiones, y que de los nuevos alumnos del Evangelio se formaba ya una iglesia respetable, quiso dispensarles las mismas misericordias que a los antiguos españoles, honrándolos y felicitándolos con su presencia.
Apenas se contaban 10 años después de la conquista, cuando bajando visiblemente la Virgen María de los cielos se apareció a un indio sencillo y temeroso de Dios, llamado Juan Diego, en un monte cercano a México, ordenándole que se presentase al obispo de esta ciudad y le intimase de su parte que era su voluntad que en aquel mismo lugar se le edificase un templo en donde fuese venerada de los fieles, y en donde ella, por su parte, les dispensaría siempre sus piedades. Esta aparición estuvo tan llena de prodigios y de tan singulares circunstancias que, testificadas auténticamente por la tradición constante de aquellas gentes y por los escritos de los mismos indios, ha merecido una particular atención a la silla apostólica. El pastor universal de la Iglesia, no contento con haber concedido al Reino de México que celebrase con festividad particular esta maravillosa aparición, concedió a toda la Iglesia de España que participase igualmente del mismo consuelo. Esta es la festividad que celebramos en este día y cuya historia auténtica, dedicada brevemente de la que se escribió en el bachiller Luis Becerra Tanco, presbítero y cura beneficiado del Arzobispado de México, es como se sigue. Por los años del Señor de 1531, a los 10 años y casi 4 meses del dominio de los españoles en las provincias mexicanas, el sábado, día 9 de diciembre, salió un indio llamado Juan Diego, del pueblo de Cuatitlán, para pasar al templo de Santiago a oír la misa, que se cantaba a María Santísima. Era este indio humilde, sencillo, pobre y de unas costumbres inocentes. Aunque casado, era tal su devoción a la Virgen María que, dejando el lecho nupcial antes de rayar la aurora, iba a pie a tener la consolación de ver celebrar los divinos misterios que tenía arraigados en su corazón, juntamente con la fe de Jesucristo. Al tiempo de romper el alba, llegaba al pie de un pequeño cerro llamado Tepeyacac, que está situado cerca de la laguna mexicana, en cuya cumbre oyó una música suavísima, como si fuera de muchedumbre de cánoros pajarillos, que parecían corresponderse los unos a los otros en armoniosos y concertados coros. Sobresaltado de la novedad, levantó los ojos y vio en lo alto del cerrillo una nube muy blanca y resplandeciente, y en el contorno de ella un arco hermoso de varios colores, muy parecido al iris, el cual se formaba de los rayos de la luz que salían del centro de la nube, en donde se percibía una claridad excesiva. Semejante visión era para causar en el sencillo corazón del indio alguna turbación y espanto, mas no fue así, sino que por el contrario quedó como en un dulce arrobamiento y con un gozo tan extraordinario en su corazón que le parecía habérsele juntado dentro de su alma la posesión de infinitos bienes. En medio de este enajenamiento decía el indio entre sí: ¿qué será esto que oigo y veo? ¿O a dónde he sido llevado? ¿O en qué lugar me hallo del mundo? Por ventura he sido trasladado al paraíso de deleites que llaman nuestros mayores origen de nuestra carne, jardín de flores o tierra celestial oculta a los ojos de los hombres. En medio de esta suspensión oyó llamarse por su nombre de una voz sumamente delicada que salía de medio de la nube. Trepó la cuesta a toda priesa y vio en medio de la claridad a una hermosísima señora, muy parecida a la que después fue pintada en su tilma por ministerio de ángeles. La señora despedía de sí tales resplandores que transformaba todas las cosas del monte, de manera que las piedras y espinos le parecían al indio oro bruñido, topacios, esmeraldas, diamantes y cosas aún más preciosas. Habiéndose acercado el indio, la Madre de Dios con semblante apacible le dijo: «Hijo mío, Juan Diego, a quien amo tiernamente como a pequeñito y delicado, ¿a dónde vas?» «Voy, noble dueña y señora mía», respondió el indio venturoso, «voy a México y al barrio de Tlateluco a oír misa que nos dicen los ministros de Dios y sustitutos suyos». Oyendo esto, la Virgen Santísima le declaró sus intenciones y el motivo de su aparición, diciéndole de esta manera: «Sábete, hijo mío muy querido, que yo soy la siempre Virgen María, Madre de Dios verdadero, autor de la vida, criador de todo, y Señor del cielo y de la tierra, el cual está en todas partes, y es mi deseo que se me labre un templo en este sitio, donde como madre piadosa tuya y de tus semejantes mostraré mi clemencia amorosa y la compasión que tengo de los naturales y de aquellos que me aman y buscan,
y de todos los que solicitaren mi amparo y me llamaren en sus trabajos y aflicciones. Aquí oiré sus lágrimas y ruegos para darles consuelo y alivio, y para que tenga efecto mi voluntad, has de ir a la Ciudad de México y presentándote al obispo que allí reside, le dirás que yo te envío, y que gusto de que se me edifique un templo en este lugar. Referírasle cuanto has visto y oído, y ten por cierto que te agradeceré lo que por mí hiciereis, ensalzándote y haciéndote famoso. Y has oído, hijo mío, mi deseo, vete en paz, y pon todo el esfuerzo que pudieres. Postróse el indio lleno de respeto y profunda reverencia, y habiendo ofrecido con las más afectuosas palabras que les dictó su simplicidad hacer exactamente cuanto la señora le mandaba, se despidió de ella y tomó el camino de México. Fuese directamente al palacio del obispo, que era a la sazón don Fray Juan de Zumárraga. Los familiares del ilustrísimo prelado hicieron poco caso de él viéndole tan pobre y de modales tan inocentes, pero vencidos de su constancia en esperar entrada, se la concedieron finalmente. Luego que llegó a presencia del obispo, se puso de rodillas y le dio su embajada, diciéndole que le enviaba la Madre de Dios, a quien había visto, y hablando aquella mañana, añadiendo a estas palabras todo cuanto había pasado y la señora le había dicho. El prudente prelado se portó en una materia tan delicada y expuesta a supersticiones con toda la prudencia que se podía esperar de su virtud y sabiduría. Sin despreciarle ni exasperarle del todo, despidió a Juan Diego, encargándole que volviese más adelante y que entre tanto él consideraría mejor aquel negocio. Salió el pobre indio de la presencia del obispo sumamente desconsolado, no tanto por el poco aprecio que había visto hacían de su persona, como por ver sin efecto alguno la pretensión y deseos de la señora. Con este desconsuelo le dio parte en el mismo lugar en que había visto por la mañana de cuánto le había pasado con el obispo, y el desprecio con que le habían mirado, pero sus palabras, traducidas fielmente por el beneficiado Tanco del idioma mexicano primitivo, según los naturales lo conservaban en sus historias, dicen mejor que cuanto se puede encarecer los sentimientos del indio, su simplicidad, su reverencia, y conservan al mismo tiempo la gracia y ternura de una lengua muy semejante a las asiáticas. Juan Diego, pues, habiendo vuelto por la tarde al mismo sitio en que vio y habló a la Virgen María por la mañana, encontró a la señora que esperaba la respuesta, y postrándose a sus pies con profundo respeto le dijo así: Niña mía, muy querida, mi reina y altísima señora, hice lo que me mandaste, y aunque no tuve entrada para ver y hablar al obispo hasta después de mucho tiempo, habiéndole visto, le di tu embajada en la forma que me ordenaste. Oyóme apacible y con atención, mas a lo que yo vi en él, y según las preguntas que me hizo, colegí que no me había dado crédito, porque me dijo que volviese otra vez para inquirir de mí más despacio el negocio a que iba, y escudriñarlo muy de raíz. Presumió que el templo que me pides se te labre es ficción mía o antojo mío, y no voluntad tuya, y así te ruego que envíes para esto alguna persona noble y principal, digna de respeto, a quien deba darse crédito, porque ya ves, dueño mío, que soy un pobre villano, hombre humilde y plebeyo, y que no es para mí este negocio a que me envías. Perdona, reina mía, mi atrevimiento, si en algo he excedido al decoro que se debe a tu grandeza, no sea que yo haya caído en tu indignación, o te haya sido desagradable con mi respuesta. Oyó la señora con suma benignidad la respuesta del indio, y después de haberle asegurado que tenía millares de ángeles que ejecutarían sus órdenes si quisiese servirse de ellos, le mandó que volviese segunda vez, y que diese al obispo el mismo mensaje. No obstante que Juan Diego hizo sus humildes representaciones a María Santísima, temeroso de que le sucediese lo que la primera vez, con todo eso prometió obedecer a la señora y traerle la respuesta según se la diese el obispo. Volvió al palacio de este el domingo día 10 de diciembre, y aunque en los familiares encontró la misa acogida que la vez primera, el venerable prelado le trató de muy diferente modo, pues le recibió con una especie de veneración llena de agasajo y de cariño. El indio, puesto de rodillas delante del obispo, le dijo anegado en lágrimas que había visto segunda vez a la Madre de Dios en el mismo lugar que la primera, que le había repetido el mismo encargo sobre la edificación del templo, y que principalmente le había encomendado mucho que le certificase de cómo era la Madre de Jesucristo,
y la siempre Virgen María, aquella que le enviaba. El obispo le hizo muchas preguntas sobre todas las partes que contenía su propuesta, a todas las cuales satisfizo el indio con una sencillez que acreditaba por verdad todo lo que decía. La última resolución del prelado fue que dijese a la señora le diese algunas señas por donde pudiese venirse en su conocimiento de que era verdad que la Madre de Dios le enviaba. Preguntóle el indio qué señal quería para pedírsela a la señora, pregunta llena de sinceridad que acabó de convencer al prelado de que en aquella materia estaba el cielo verdaderamente interesado. Pero temeroso siempre de algún engaño en materia tan importante, llamó a algunos de sus familiares, y hablándoles con cautela, les mandó que siguiesen al indio luego que él les hubiese despedido, y que notasen cuidadosamente cuánto le sucediese para darle después exacta cuenta. Despidió al indio el obispo, siguiéronle sus familiares, pero apenas llegó a un puente que cerca del cerrillo tiene un río que desagua en una laguna, cuando desapareció Juan, sin que los criados pudiesen volver a verle más. Registraron con toda diligencia el cerro, y no encontrando rastro de semejante hombre, volvieron a su amo, asegurándole que el indio era un embaucador, y que como a tal debía castigarle si otra vez tenía el atrevimiento de volver a su presencia. Luego que Juan Diego desapareció de la vista de los criados, no por malicia o artificio suyo, sino porque el cielo había determinado que en aquel prodigio no hubiese más testigos que aquel indio sencillo y humilde, se encaminó al sitio en donde le esperaba María Santísima. Postróse en presencia suya, refirió cuanto le había pasado con el obispo, y como le había mandado que le pidiese una señal cierta, por la cual se conociese que era la Madre de Dios quien le enviaba, y que era voluntad suya que en aquel cerro se edificase un templo, María Santísima se manifestó muy agradecida, y con palabras muy cariñosas encargó a Juan Diego que volviese al día siguiente a aquel propio sitio, en donde le daría la señal por la cual fuese creído. Prometió volver al día siguiente y se despidió con señales de la mayor humildad y reverencia. No pudo cumplir lo prometido al día siguiente, porque habiendo caído enfermo un tío suyo, llegó a estar en aquel día de tanto peligro que le pidió a su sobrino Juan Diego fuese al convento de Santiago a buscar un religioso que le administrase los sacramentos, a cuya justa petición no pudo negarse. En esto pasó el lunes 11 de diciembre, y en la madrugada del 12 se puso en camino para el referido convento, con ánimo de dar a su tío la consolación que pedía, trayéndole él en persona un religioso que le administrase los sacramentos. Al tiempo de romper el alba, llegaba puntualmente a la falda del montecillo en donde se le había aparecido Nuestra Señora. Entonces se acordó de su infidelidad y de cómo, habiendo prometido a María Santísima volver a tomar la señal, había faltado a su palabra. Temió alguna áspera reprensión si se encontraba con la señora, y para evitarla tomó otra vereda, juzgando con simplicidad que esta sola diligencia bastaría para que María Santísima no le encontrase. Juzgó en su corazón que era diligencia más precisa la que le ordenaba la caridad de socorrer espiritualmente a su tío, que el cumplir un mandamiento de la Madre de Dios, aunque tan lleno de prodigios. Esta persuasión le hizo preferir lo uno a lo otro, pero siempre conservaba en su alma una sencilla determinación de volver a cumplir a la Virgen María lo que le había prometido, luego que hubiese llevado a su tío enfermo las medicinas espirituales que tanto necesitaba. Entre recelos y temores caminaba el indio cuando vio a la Madre de Dios bajar de la cumbre del montecillo para salirle al encuentro. Bajaba rodeada de una nube resplandeciente que despedía de sí mucha luz en la misma forma que la vio la vez primera, y luego que estuvo cerca de Juan Diego le dijo: «¿A dónde vas, hijo mío, y qué camino es el que has seguido?». Confuso el indio, temeroso y lleno de turbación, se postró a sus pies sacratísimos, y con palabras dictadas por la misma sencillez, le dijo así: «Niña mía, muy amada, y señora mía, Dios te guarde. ¿Cómo has amanecido? ¿Estás con salud? No tomes disgusto de lo que dijere. Sabe, dueño mío, que está enfermo de peligro un siervo tuyo, y tío mío, de un accidente grave y mortal, y porque se ve muy fatigado, voy de priesa al templo de Tateluco, en la ciudad, a llamar al sacerdote para que venga a confesarle y a olearle, y después de haber hecho esta diligencia, volveré por este lugar a obedecer tu mandado. Perdonadme, te ruego, señora mía, y ten un poco de sufrimiento, que no me excuso de hacer lo que has mandado a este siervo tuyo, ni es una disculpa fingida la que te doy, que mañana volveré sin falta».
La reina de los ángeles admitió su disculpa, y habiéndole certificado de que en aquella misma hora se hallaba ya sano su tío, Juan Diego no creyó sin el menor recelo, dispúsose para volver otra vez al obispo, y le pidió que le diese la señal concertada. Ordenóle María Santísima que subiese a la cumbre del cerro, y que recogiese las rosas que encontrase allí, y recogiéndolas en su capa las llevase a su presencia, y le diría lo que debía hacer y decir. No obstante, que sabía Juan Diego que por aquellos peñascos no había flores algunas, ni allí se producía otra cosa que abrojos, obedeció sin replicar, y subiendo a la cumbre del cerrillo, se encontró con un vergel lleno de rosas tan frescas y recientes como pudiera verlas en la primavera. Cortó cuantas cabían en la capa, o tilma, que se llevaba sobre sus hombros, y se presentó a María Santísima, que le esperaba al pie de un árbol. Llegó el indio y poniéndose de rodillas delante de la Madre de Dios, le mostró las rosas. Entonces la señora las cogió con sus manos y volviéndolas a dejar caer en la tilma le dijo: Esta es la señal que has de llevar al obispo, a quien dirás que por señas de estas rosas haga lo que yo ordeno. Ten cuidado, hijo, con esto que te digo, y advierte que hago confianza de ti. No muestres a persona alguna en el camino lo que llevas, ni despliegues tu capa, sino en presencia del obispo, y dile lo que te mandé hacer ahora, y con esto le pondrás ánimo para que ponga por obra mi templo. Despidióse el indio de María, y muy regocijado se encaminó al palacio del obispo, con gran confianza de que luego que viese la señal había de ser creído. Por el camino iba de rato en rato mirando las flores, recreándose con su fragancia y hermosura. Habiendo llegado al palacio del obispo, solicitó como otras veces hablarle y fue tan bien detenido y desatendido que la misma manera. Mientras esperaba, advirtieron los criados que llevaba en la tilma alguna cosa, y el demasiado cuidado con que procuraba encubrirla despertó en ellos la curiosidad de averiguar qué cosa era. Resistió el indio cuanto pudo, pero forzajeado advirtieron los criados que eran rosas, y al querer tomarle algunas se encontraron burlados porque advirtieron que estaban pintadas en la tilma. Dieron cuenta al obispo, y entrando Juan Diego a su presencia, le dio la embajada de parte de María Santísima, diciéndole que aquella era la señal que le había dado de que era su voluntad que se le edificase un templo. Al decir esto, desplegó la tilma, apareció en ella una hermosísima imagen de María Santísima, no se sabe bien si tejida o pintada, y de ella cayó una porción de rosas en el suelo, tan frescas que tenían todavía el rocío con que habían sido cortadas. Quedó el obispo atónito a la vista de semejantes prodigios, ni bien sabía si admirar las flores en un tiempo el más crudo del invierno, en que absolutamente eran imposibles, o la imagen santa pintada y dispuesta de manera que parecía obra de ángeles. Un asombro reverente se apoderó de su corazón, y reconociendo que en aquellas cosas obraba el dedo de Dios y mediaba la virtud divina, veneró a la santa imagen, mandó colocarla en su oratorio, y en breve tiempo se divulgó por la ciudad la fama de aquel prodigio. Todo aquel día permaneció Juan Diego en el palacio del obispo, haciéndole muchos agasajos como a persona a quien consideraba sumamente favorecida de la reina de los ángeles. Al día siguiente fue el mismo prelado en su compañía, para que señalara el sitio en que se le había aparecido aquella señora, y en donde había mandado que se le edificase el templo. Luego que la señaló Juan Diego, manifestó el obispo el cuidado que tenía por la salud de su tío, a quien había dejado enfermo de peligro. Pidióle licencia para ir a verle, y el obispo, que estaba ya enterado de lo que había pasado en la última aparición, y como María Santísima le había certificado de que ya estaba sano en aquella hora, envió con el indio a algunos familiares suyos, personas de inteligencia y respeto, para que examinasen y se informasen bien de aquel caso. Lo que resultó de esto fue hallar a Juan Bernardino, que así se llamaba, el tío del indio, perfectamente sano, y como si nunca jamás hubiera padecido aquella enfermedad. Hicieron los españoles escrupulosas investigaciones sobre la hora en que había sentido la mejoría, y llegaron puntualmente que había sido la misma en que la Madre de Dios lo había asegurado. Enterado de todo el obispo, se llevó a los dos indios a su palacio como a personas dignas de la mayor veneración por haber intervenido en aquellos prodigios del cielo.
Al principio tuvo en su oratorio la milagrosa imagen, pero viendo el innumerable concurso de gentes que venían a venerarla, hizo que se le trasladase a la iglesia mayor, en donde permaneció mientras se le edificó una decente capilla. Concluida ésta, se trasladó a ella la imagen milagrosa con una procesión solemnísima, y en aquel sitio han recibido los mexicanos tantos favores de la misericordiosa Señora, y los reciben cada día, que ven perfectamente cumplidas las promesas que hizo la Reina de los Ángeles al venturoso indio Juan Diego. Martirologio romano. En Roma, San Sineso, mártir, el cual, habiendo sido ordenado de lector en tiempo del Papa San Sisto, y habiendo convertido mucha gente a Jesucristo, fue acusado ante el emperador Aureliano, y recibió la corona del martirio bajo el filo de la cuchilla. En Alejandría, San Epimaquio y San Alejandro, mártires, quienes, habiendo gemido mucho tiempo, arrojados y padecido muchos tormentos bajo el emperador Decio, fueron por último arrojados al fuego. En el mismo lugar, Santa Amonaria, virgen, Santa Mercuria, Santa Dionisia y otra Santa Amonaria. La primera superó los tormentos inauditos en la misma persecución de Decio, y murió santamente bajo la cuchilla. Por lo que hace a las otras tres, como el juez tenía vergüenza de ser vencido por unas mujeres, y temía, si las hacía pasar por los mismos tormentos, ser también vencido por su constancia, mandó decapitarlas al instante. El mismo día, San Hermógenes, San Donado y otros 22 mártires. En Tréveris, San Megencio, San Constancio, San Crescencio, San Justino y sus compañeros mártires, los cuales en la persecución de Diocleciano padecieron bajo el presidente Richovaro. En Narbona, el tránsito de San Pablo, primer obispo de aquella ciudad. En Quimper, San Corentino, primer obispo de aquel lugar. En el país de Vimeu, en la Picardía, el tránsito de San Valeri, abad, discípulo de San Columbano. En Bourges, San Florente, obispo. En Jerusalén, la conmemoración de San Alejandro. En Egipto, San Ergadio, abad y mártir venerado por los coptos y por los abisinios. En Irlanda, San Finiano, abad del Clonard. La misa es propia de la festividad y la oración la siguiente. Oh Dios, que quisiste que puestos bajo el singular patrocinio de la bienaventurada Virgen María, fuésemos colmados de beneficios perpetuos, concédenos a tus humildes siervos, que ya que en este día nos alegramos con su conmemoración en la tierra, lleguemos a gozar de su presencia en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 24 del libro de la sabiduría. Yo fructifiqué como la vid suavidad de olor, y mis flores son frutos de gloria y de honestidad. Yo soy madre del amor hermoso, y del temor, y de la sabiduría, y de la santa esperanza. En mí se halla toda la gracia para conocer el camino de la verdad. En mí toda esperanza de vida y de virtud. Venid a mí todos los que me deseáis, y saciaos de mis frutos, porque mi espíritu es más dulce que la miel, y mi heredad más que el panal de la miel, y mi memoria durará por todas las generaciones de los siglos. Aquellos que me comen tendrán todavía hambre, y los que me beben tendrán todavía sed. El que me escucha no será confundido, y aquellos que obran por mí no pecarán. Los que me ilustran conseguirán la vida eterna. Reflexiones. Al ver los prodigios que ha hecho la divina omnipotencia para asegurar a los hombres la protección y patrocinio de su madre la Virgen María, se sorprende cualquier entendimiento criado y se abisma entre la confusión y el agradecimiento. Solamente el hecho que se refiere en la aparición de este día está tan lleno de maravillas que basta para llevarse tras sí todas nuestras admiraciones. Pero si al mismo tiempo reflexionamos lo que se dice en la epístola de este día, que según la inteligencia de la Santa Madre Iglesia se entiende también de la Madre de Dios, hallaremos que nuestras admiraciones nacen por la mayor parte de falta de consideración de la dignidad del cristiano, y de que nuestro Dios es un Dios de piedad infinita. Embriagados con los placeres terrenos, ocupados únicamente con los intereses perecederos, no fijamos la consideración sino en la carne y sangre. Por esto se nos hace un prodigio y una maravilla el que Dios sea benéfico y misericordioso, y el que su Madre Santísima se parezca tan perfectamente a su Hijo. Si el conocer esto pendiese de la adquisición de algunas ciencias difíciles y enredosas, que necesitan muchos años de meditación para su logro, ya pudiéramos tener alguna disculpa, pero la lástima es que la eterna sabiduría nos ha hecho la ciencia de la salvación una ciencia fácil,
y nosotros dejamos de percibir sus máximas por falta de atención y reflexiones. ¿Por qué? ¿Cómo pudiéramos extrañar que la Madre de Dios se apareciese a un indio sencillo y humilde si considerásemos lo que de la misma Reina de los Ángeles nos dice la Iglesia en la epístola de este día? Yo fructifiqué, dice, como la vid, la suavidad del olor, y mis flores son frutos de honor y honestidad. Yo soy madre del amor hermoso, del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. En mí se encuentra toda gracia, de camino y de verdad, en mí toda esperanza de vida y de virtud. De estas palabras solas se deducen fácilmente todas las obras benéficas de María, por maravillosas que sean, porque qué extraño es que se aparezca a Juan Diego y que le colme de sus favores, siendo madre del amor hermoso, en quien encuentran los hombres la más benigna acogida. Qué extraño es que, despreciando los nobles y poderosos del mundo, quiera aparecerse a un personaje tan oscuro y desconocido, teniendo en sí todas las gracias, siendo el depósito de la virtud y de la vida. Por ventura serían más a propósito para recibir los favores inefables de la Reina del Cielo aquellos fantasmas del mundo, henchidos de vanidad y de soberbia, que un humilde y sencillo indio, cuya alma estaba llena de fe y de pureza. Será digno de admiración de que, por señal de la veracidad de su aparición y de su voluntad santa, unas flores milagrosas, aquella que está rodeada de fragancias y aromas como la vid fructífera, y abunda de las flores de honor y honestidad, que en ella son inseparables de los frutos. Consideradas con reflexión estas cosas, resulta que la Madre de Dios no puede obrar de otra manera, que en semejantes apariciones manifiesta bien que es Madre de Dios y nuestra, y que nosotros no conocemos nuestra felicidad porque no reflexionamos sobre ella. Nos ensoberbecemos y engreímos, ostentando los escudos de armas de nuestros abuelos y un linaje perecedero, o una ascendencia que ya no existe, ocupan nuestras atenciones y nos hacen creer que por ellas somos algo de provecho en el mundo. Al mismo tiempo nos dice María Santísima que es Madre nuestra, que nos ama como a hijos y que tiene en sí un depósito de todas las gracias para favorecernos. Nos insinúa que no podemos tener esperanza, una esperanza que esté bien fundada, que no cuente con sus misericordias y patrocinio, que en los temores que nos oprimen en esta vida, en que nuestros enemigos nos rodean de continuo para devorarnos, nada puede dar una verdadera tranquilidad a nuestro corazón, sino su piedad maternal y la confianza en su misericordia. Sin embargo de esto, nosotros apenas nos acordamos de tal madre, sino para faltarle al respeto, o para ofenderla con alguna temeraria sacrilegia confianza. Esto consiste en la falta de reflexión, en un falso concepto que se forma de la piedad, en una idea equivocada que tenemos de la devoción, en una palabra, en la falta de reflexión y conocimiento. Y así exclamaba bien el profeta cuando decía: la tierra está desolada con desolación, porque no hay nadie que piense dentro de su corazón y reflexione. El descubrimiento de esta enfermedad está hecho. Se han indicado igualmente las mortíferas causas de donde proviene. Por último, se ha señalado la verdadera medicina. En la mano del cristiano está la curación de la dolencia. El Evangelio es del capítulo 1 de San Lucas. En aquel tiempo, levantándose María, fue con presura a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Isabel. Y sucedió que luego que Isabel oyó la salutación de María, saltó el niño en su vientre. E Isabel fue llena del Espíritu Santo, y exclamó en alta voz, y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde aquí que la madre de mi Señor venga a mi casa? Porque mira, apenas la voz de tu salutación llegó a mis oídos, brincó de gozo dentro de mi vientre el niño. Y dichosa tú que has creído, porque se cumplirán en ti las cosas que te fueron dichas por el Señor. Y María dijo: mi alma ensalza al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Meditación sobre la verdadera y sólida devoción que se debe tener a María Santísima. Punto primero. Considera que en la Madre de Dios tienes el remedio de todos tus males y el refugio más seguro en todas tus necesidades, pero que al mismo tiempo que esto es verdadero, debe ser también sólida y arreglada a las máximas del Evangelio aquella devoción con que pretendes conseguir los favores de María. Para conseguir esto, has de considerar en la Santa Virgen su dignidad, lo que merece por ella y a lo que nos excita. Y de estas tres cosas resultará una devoción pura y santa, y un obsequio razonable, como deseaba el apóstol escribiendo a los romanos.
Para hacer un justo concepto de lo primero, no tienes más que considerarla como Madre de Dios. Esta dignidad es tan grande por sí misma que con razón le atribuyen los santos padres un no sé qué de infinito en que se abisma el humano entendimiento sin poder llegar a comprender sus prerrogativas. Conoce pues que el ser María, Madre de Dios, le da una dignidad y precio superiores a todas las criaturas, que entre todo lo criado nada puede llegar a dar una leve idea de la alteza de su dignidad, y que por ella concebimos justamente en María todo lo que no es Dios, con tal que sea perfección y gracia, es decir, que la concebimos grande y perfecta hasta un grado tan sublime que sólo tenga sobre sí a la divinidad. Pero una perfección tan grande no la podía sostener María sin un cúmulo prodigioso de virtudes, y así, colmada de gracias en el instante de su concepción, estuvo creciendo en gracia y en virtud todo el discurso de su preciosa vida, hasta que fue trasladada a reinar con su Hijo. Madre de Dios y perfectamente santa, se presentará María a tu entendimiento como una mediadora y abogada tuya para con su Hijo Jesucristo, en quien puedes depositar todos tus cuidados y todas tus confianzas. Por esta parte será sólida tu devoción, venerando a María como la criatura más perfecta, admirándola como llena de todas las gracias, y amándola tiernamente como a tu madre y a tu protectora. Por esta dignidad sublime merece María Santísima un culto y veneración inferior al que se da a Dios, pero superior al que se tributa a los ángeles y santos. Este culto particular que se da a la Virgen se llama hiperdulía, cuyo carácter es fácil de concebir, y se considera lo que es culto, y las causas por que se da. Culto no es otra cosa que un honor concebido en lo íntimo del corazón, y protestado con señales exteriores, que se ofrece a algún objeto en testimonio de su excelencia. Esta es la causa principal del culto, y la medida por donde se debe tasar. Según la excelencia que se halle en el objeto a quien se tributan adoraciones, así debe ser el culto. A Dios, como a ser supremo e infinito, se le debe adorar de un modo superior a todas las criaturas, a María Santísima menos que a Dios, a los ángeles y santos menos que a María Santísima. Tu devoción a esta señora será arreglada y perfecta por lo que toca a esta materia, si sabes hacer una discreta separación de sus gracias y virtudes, de manera que la coloques en lugar superior a las de todos los bienaventurados, pero que de ninguna manera llegues a confundirlas con la grandeza del Ser Supremo, ni a atribuir a María Santísima sacrílegamente los dotes que son propios de la divinidad. Supuesto que María Santísima es Madre de Dios, y que como tal es nuestra protectora y abogada, se sigue naturalmente la consecuencia que debemos procurar imitar sus virtudes. He aquí el capítulo principal por donde se constituye la verdadera devoción que debemos tener a María. En vano te cuentas entre sus devotos, si conociendo su grandeza y venerando sus virtudes, rehusas o te descuidas en imitarlas. Tu devoción en tal caso será un mero fantasma, cuyas apariencias exteriores serán de piedad, pero su esencia verdadera no será otra cosa que impiedad e indevoción. Punto segundo. Considera que en el instante en que te declares por devoto de María y comiences a poner por obra los afectos de tu corazón, en el mismo instante verás levantarse contra ti una multitud de quejas, en que te verás condenado por supersticioso, pero considera al mismo tiempo que siendo semejantes quejas producciones de la impiedad, no deben inquietar tus proyectos, sino confirmarte más y más en la verdadera y sólida devoción de María. La depravación humana ha llegado a tal punto de exceso, principalmente en los tristes días en que vivimos, que no han dejado piedra ninguna por mover para retraer a los fieles de los caminos de la salvación, como los que hacen las veces del común enemigo, y les sirven de instrumento en sus operaciones. Participan de una astucia propiamente diabólica. Han conocido muy bien que en el camino más oportuno para lograr sus depravadas intenciones y retraer a los cristianos de los ejercicios piadosos era hacérselos mirar con desconfianza. Para este efecto se han valido de todas las astucias imaginables, y hasta la misma piedad y sabiduría les han hecho tomar parte, a pesar suyo, en tan criminales intentos, con una ciencia aparentemente religiosa, pero verdaderamente carnal e impía, se han puesto a escudriñar los actos de devoción que se practican con la Virgen María, han llamado en su socorro una piedad severa, rigurosa, inexorable, bien diferente de la que adopta la religión instituida por Jesucristo. Han establecido unas reglas crueles, formadas a su antojo y capricho,
y según ellas han fallado, que a María Santísima se la mira por los fieles y se la adora no como a una criatura muy santa, sino como si fuese la misma divinidad, que los fieles, embriagados con esta preocupación, no han dudado ni dudan darle nombres magníficos que de ninguna manera le convienen, cuáles son los de mediadora nuestra, reparadora y abogada de los hombres. Últimamente fallan que se le atribuyen privilegios por una autoridad humana, popular y mal entendida, que ni en los concilios, ni en la traducción, ni en las escrituras le atribuye al Espíritu Santo. Así combate la impiedad a la sólida devoción, pero tú, oh cristiano, mantente firme en ella, bien instruido de que el culto que se le da a María Santísima no es otro que el que le conviene. Quisieran los incrédulos y despiadados que no se le tributase ninguno, porque les duele íntimamente el ver que los cristianos se enfervorizan y conciben grande ternura reverenciando a tan piadosa madre, pero debiera contenerlos en sus sacrílegas quejas en ver que hasta ahora no ha habido cristiano o tan ignorante o tan supersticioso que ofreciese a María sacrificios. Por lo demás, el ver que los santos padres, considerando la alta dignidad que reside en María por ser Madre de Dios, no hallan voces a propósito con qué explicarla, debe calmar todos sus recelos. No dudes llamar a la Virgen Santísima reparadora del género humano y mediadora entre Dios y los hombres, como la llama San Bernardo. Supuesto que no dudas llamarla Madre de Dios, como te manda la fe, desprecia pues con ánimo valeroso los injustos clamores de los impíos, reconoce en la Madre de Dios un título justo para atribuirle todos los privilegios, por grandes que sean, y bajo de estos principios consérvale una devoción tierna, como a tu protectora, como a tu abogada, como a lo que es más, como a madre tuya. Jaculatorias. Oh Señor, yo siervo tuyo, y soy también hijo de tu sierva. Salvad, Señor, al hijo de vuestra sierva. Haced conmigo un milagro de vuestra gracia, que resulte en mi ventura, para que lo vean los que me aborrecen, y se confundan al ver en vos tanta misericordia. Propósitos. Has visto, oh cristiano, en la historia de la aparición de María Santísima al venturoso indio Juan Diego, el amor maternal con que esta señora ha mirado siempre a los españoles, haciéndose protectora no menos de sus conquistas espirituales que de las temporales, que acrecentaban su poder y gloria. Has visto también en las meditaciones que debes pagar a esta señora los esfuerzos de su amor con una devoción sólida y arreglada a las máximas del Evangelio. De consiguiente, nada te resta sino deducir de todo unas saludables consecuencias, que ilustren y aseguren tu fe, y esparzan luz sobre los caminos por donde andas para llegar a la patria celestial. Hay pocas cosas en la Iglesia católica que traigan tanto provecho al cristiano como una verdadera devoción a la Madre de Dios. Las repetidas decisiones con que han declarado los concilios cuando concierne a la dignidad, santidad y grandeza de esta feliz criatura, el ejemplo mismo de la Iglesia, que no cansa jamás de dedicarle cultos y festividades, celebrando no solamente sus misterios, sino sus apariciones y particulares beneficios, y últimamente el ejemplo de todos los santos y padres de la Iglesia, que tenían toda su consolación en la devoción de María, prueban que esta es una práctica saludable de un precio y utilidad casi infinita. Pero para lograr todo el provecho que contiene, te has de fijar en aquellos fundamentos sólidos y verdaderos que te enseña la religión. Has de considerar la grande excelencia de la Madre de Dios por solo este glorioso título. Has de considerar las perfectísimas acciones de toda su vida, con las cuales se hizo acreedora a que tenía la Beatísima Trinidad se empeñase en dispensarle sus gracias. Y últimamente has de fijar tu consideración en sus ejemplos, los cuales, si llegas a imitarlos con perfección, bastan para asegurarte una felicidad eterna. De todas estas consideraciones resultará una veneración y un culto racional con que reverenciarás su sagrada persona como sublimada sobre los coros de los ángeles y levantada por su Hijo al honroso grado de Reina de los cielos y de la tierra. Buscarás con ansia todos los medios y modos de propagar su culto, ya persuadiendo a los fieles su provecho con ejemplos y con razones, ya desterrando de los menos cautos aquella tibieza criminal que causaron en ellos las quejas de los impíos. Tendrás en su misericordia una confianza saludable, conociendo que la que es Madre de Dios y padeció juntamente con su Hijo tantos y tan penosos trabajos para sacarte del cautiverio de Satanás, ningún otro interés puede tener que el de tu misma salvación.
Últimamente pondrás todos tus esfuerzos en imitar sus virtudes, sin cuyo preciso requisito todo culto le es agradable, y no puede menos de mirar con indignación a los que presumen honrarla de otra manera. Pero, oh gran Dios, cuántos engaños, cuánta preocupación se ve en los fieles sobre una materia tan interesante y delicada. Se juzga neciamente que consiste la devoción en unas meras exterioridades, y se pretende alucinar a María, y aún al mismo Dios, pensando que han de calificar nuestro corazón y las secretas intenciones de nuestras almas por una obra exterior que es efecto de la costumbre. El traer un hábito de una religión o alguna de sus particulares insignias, el mandarse sentar por hermano de una cofradía o hermandad dedicada a la Reina de los Ángeles, el rezarle sin atención particular, antes bien con una total distracción, el rosario, el escapulario o la correa, se tiene vulgarmente por una verdadera devoción a María. Hay muchas personas que llevan tan adelante esta preocupación que, confiadas en ella, no temen vivir una vida escandalosa, alimentando al mismo tiempo la necia esperanza de ser gratos a la Virgen Santísima. Esto es un error, es un engaño, es una temeridad, y aún se pudiera decir, es una pretensión sacrílega. Desengáñate, oh cristiano, la Madre de la justicia eterna y de la eterna verdad no se puede complacer ni agradarse sino de una devoción verdadera y sencilla, ni estarán en su gracia jamás los que al tiempo de invocarla no abominan su vida criminal, convirtiéndose de veras a Dios. Viva María Santísima, viva Cristo Rey.